Bueno, Mercedes Luján me está preguntando sobre un tema bastante complejo, como es el magnetismo terrestre, bastante difícil de contestar por un Facebook. Así que, en todo caso, la próxima clase vemos de explicarlo dentro de la plataforma de Zoom. A ver si yo puedo con este video más o menos explicártelo. El magnetismo es una fuerza invisible generada por la Tierra, ¿no es cierto? En este caso, por un núcleo que está compuesto por materiales de gran conductividad eléctrica, además de altamente magnetizables, y con un núcleo interno que ya hemos visto, un núcleo externo, perdón, que ya hemos visto, tiene ciertas condiciones fluidas que contrastan respecto al manto y respecto al núcleo interno que es sólido. Entonces esa diferenciación en el estado de situación hace que en el movimiento de rotación de la Tierra haya diferencialmente una diferencia de velocidad en el giro que provoca, con estos materiales altamente de gran conductividad eléctrica, como dijimos recién, el caso del hierro o el níquel, por ejemplo, una cierta fuerza, llamada fuerza magnética, irradiada por los polos magnéticos. No confundir el polo magnético con el polo geográfico, porque no coinciden, los polos están cerca del polo geográfico, pero un poco desplazado. El polo magnético es como una gran barra imantada a la Tierra, que en su giro genera estas fuerzas que se irradian y generan el campo magnético alrededor de la Tierra, este, con una importancia realmente bastante significativa. Ya el otro día estuve hablando de la importancia que tiene desviando la radiación solar. Eso por un lado. Por otro lado, decir que, bueno, todo material altamente magnetizable tiende a orientarse con este campo, o sea, digamos, sí, a más o menos reorientarse hacia donde se encuentran irradiadas estas fuerzas magnéticas, hacia el norte y hacia el sur, hacia los polos magnéticos de la Tierra. Eso pasa con cualquier colada que tiene materiales altamente magnetizables, enriquecidos en hierro, por ejemplo. Entonces, la primera cuestión importante a destacar es que hay una temperatura, está en el orden de los 585 grados de temperatura, de acuerdo a lo que van a leer ahí en el libro de Tarbock, por encima del cual ese punto, esa temperatura se llama punto de Curie. Cuando el material sale emanado por ese rift central que yo les expliqué el otro día, ese rift a partir del cual se fragmentan los continentes y empieza a salir material proveniente del manto. El manto es muy rico en hierro. Entonces ese material está incorporado al fondo oceánico, genera las dorsales y tienen y generan una orientación justamente alineándose con el campo magnético de la Tierra. Cuando se quisieron hacer estudios en el tiempo, por ejemplo, durante la década del 50, que se retoman todo el estudio paleomagnético, se tomaron materiales del paleozoico, del silúrico, en principio, después se dataron materiales del pérmico, finales de la era paleozoica, después se tomaron materiales ya un poco más nuevos, mesozoicos, del Triásico, Jurásico, y fueron viendo de que las orientaciones, la orientación, no la inversión, la orientación de los materiales cambia. Es como si el polo magnético haya cambiado también. Ese polo magnético que conocemos hoy, polo norte, polo sur magnético, no haya sido siempre el mismo. Entonces, primero ubicaron a ese polo norte aparentemente en el Pacífico Oeste. Después hay un mapita por ahí, a ver si te lo puedo mostrar, que lo tienen aquí, donde la línea va marcando las, digamos, diferentes orientaciones que van teniendo los materiales según la edad del material. ¿Por qué las distintas orientaciones? Bueno, hay dos explicaciones. Una, que el polo magnético haya cambiado con el tiempo, y la otra es que en realidad el polo magnético es siempre el mismo. Lo que ha cambiado es la posición de los continentes. Los continentes se van moviendo, entonces según de qué edad son los materiales, evidentemente la orientación va a ser diferente. O sea, esta es una evidencia de que los continentes se van moviendo. En realidad el polo no cambia de lugar. Lo que sí se invierte, se descubrió, y ahora vamos a la inversión magnética, por cuestiones muy complejas. Estas son cuestiones físicas que no nos competen a nosotros, ¿no? Se han hecho estudios en laboratorio
y han descubierto de que las fuerzas magnéticas muchas veces se entrelazan entre sí y se desorganizan, y en ese proceso de desorganización, digamos, se debilitan un poco en cuanto a la intensidad de la fuerza y se invierten, es una inversión espontánea, de acuerdo a una de las teorías que se plantean, a la teoría más aceptada, porque después hay otros que dicen que no es tan espontánea que digamos. Pero eso no nos compete a nosotros. Lo cierto es que cuando quisieron estudiar el fondo oceánico y tomaron muestras del material enriquecido en hierro, del basalto que está depositado en el fondo oceánico, observaron de que, primero, cuanto más me alejo de esa fractura central, el rift central que se encuentra en la dorsal, más viejos son los materiales. Ese material que salió por el rift evidentemente se ha ido corriendo con el pasar del tiempo, y cuanto más lejos del rift central, más viejos son. Pero segundo, el material está dispuesto en el fondo oceánico desde el rift para un lado y para el otro, como si fuera un espejo, en forma de bandas, o sea, de distintas coladas en donde se van alternando no la dirección, sino la inversión hacia donde se orientan. Hay una banda en donde el material enriquecido en hierro está con una orientación hacia el norte, en lo que habitualmente se suele llamar magnetismo normal, como el que tenemos ahora, y una banda en donde la orientación es inversa hacia el otro lado, manteniendo la misma dirección, pero invertido, al revés, porque las fuerzas se irradian por el polo norte e ingresaron en aquel momento por el polo sur. Eso es el magnetismo inverso, la inversión magnética. Eso es convencional. Le han puesto inversión normal para el magnetismo tal como lo conocemos hoy, y magnetismo inverso o inversión magnética cuando el magnetismo se encontraba al revés, o sea, con las fuerzas que ingresan por el polo sur magnético. Entonces, eso generó de que en el fondo oceánico la disposición del material sea bandeada, sea en bandas. Una banda, fíjense que acá tienen también, déjenme ver, a ver si hay algún tipo de imagen. Acá lo tienen. Tienen las imágenes, color rosado, color blanco, color rosado. El rosado, si mal no recuerdo, tiene que ver con la inversión magnética, y el color blanco tiene que ver con la inversión normal, tal como la conocemos hoy en día. Y ahí tienen el grafiquito que muestra precisamente esa disposición. Y hay otro, a ver, déjenme ver, acá está, donde los autores, en función del estudio que han hecho de los materiales, este diagrama que está aquí, no sé si se puede ver bien, pero si no, vayan al libro, muestra que la última gran inversión del polo magnético tuvo lugar aproximadamente hace unos 800.000 años, poco menos de 1.000.000 de años. Hace 800.000 años tenemos el magnetismo normal tal como lo conocemos hoy. Antes hubo, fíjense que las bandas no son todas iguales, o sea que la inversión magnética no tiene una periodicidad de tanta cantidad de años que se invierte. Eso espontáneamente pasa en un momento determinado, dura una determinada cantidad de tiempo, a veces poco, a veces mucho, y genera estas bandas que están aquí con una cierta duración temporal. Acá tienen la escala de tiempo, yo estoy del otro lado y no lo veo, creo que acá está el tiempo. Estos son los nombres que le ponen los autores a cada una de las bandas que han ido descubriendo. Según la edad del material, hay una orientación inversa o normal de los materiales. Entonces, ese es el estudio del paleomagnetismo, un poco para entender de que los continentes se están moviendo y los materiales obviamente cambian su dirección en el afán de justamente orientarse con el polo magnético terrestre, y por otro lado que el fondo oceánico tiene los materiales con una disposición bandeada acorde a las inversiones magnéticas que ocurrieron durante el tiempo geológico. Bueno, espero haya sido claro. Y de paso pregunto lo siguiente: el viernes, Viernes Santo, yo me había olvidado de ese detalle, vuelvo otra vez a mi cara, es Viernes Santo, es feriado, o sea que entonces nuestra próxima clase va a ser el próximo viernes. Pero bueno, mañana Manuel va a proseguir con lo que yo empecé a explicar, va a dar toda la parte de tectónica de placas, que es la continuación. Nosotros estuvimos viendo Wegener, lo van a retomar a Wegener con Manuel, y van a ver toda la teoría de la expansión oceánica, y es muy probable que Manuel hable del magnetismo terrestre, porque todos los estudios paleomagnéticos justamente fueron muy importantes
para esta teoría, la teoría de la expansión oceánica y de la tectónica de placas. Y eso se empezará este miércoles y continuará, Manuel, el próximo miércoles. Y el viernes, que van a tener el viernes de la semana que viene, creo que cae 17 de abril, entonces ahí cerramos este tema y ya empezamos con la unidad número 2, que es el estudio de las grandes unidades estructurales. Dijimos que justamente las fuerzas internas generan estructuras. Bueno, ahora hay que estudiar esas estructuras. Esa es la unidad número 2, entonces vamos ya a partir de la semana que viene avanzando hacia esa unidad. Bueno, los dejo, será hasta el próximo encuentro.